¿Ya ve mi diapositiva? Sí se ve, doctora. Hola, ¿escuchan? Sí, sí se ve. Sí se ve, doctora. Sí. Sí, sí se ve. Ya está. Entonces, Geraldine es nuestra delegada, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, Geraldine. Entonces, somos 15, ya tengo la lista, es el grupo 4. Mi nombre es Claudia Chalco, soy médico radiólogo del Honorio Delgado. Vamos a tratar de ver esta semana, estos 4 días que tenemos, lo que son imágenes en diagnóstico, sobre todo lo que son rayos X y ecografía. Tomografía y resonancia lo vamos a tocar en la clase teórica. Y finalmente, en cuarto año, vamos a llevar imagenología como corresponde, ¿sí? Entonces, yo voy a calificar varias cosas. En su ficha de calificación tienen varios parámetros: diagnóstico clínico de habilidades, historias clínicas, intervenciones orales, trabajos, asistencia, puntualidad y actitudes y valores. Como se dan cuenta, esto es bien difícil valorar cuando estamos en distancia, ¿no? Porque yo normalmente les daría un paciente que venga, por ejemplo, con dolor abdominal y ustedes lo van a revisar, le van a preguntar y lo van a examinar, y antes de hacer la ecografía me van a decir que están sospechando y por qué. Pero eso no lo podemos hacer por ahora, ¿sí? Entonces, yo todos estos ítems lo voy a resumir en 2 notas. Lo voy a disgregar, digamos, al momento de colocarlo. Donde el examen escrito vale el 60% y las intervenciones sale de la práctica. ¿Ya? Entonces, les he dado temas para leer entre el primer y segundo día, que vamos a acabar mañana, y luego hacemos radiología de abdomen, luego hacemos fracturas y finalizamos con ecografía y su examen, que va a ser por el quiz. Ya, cuando yo los llame, a todos va a dar la misma oportunidad de intervención oral, y si te llamo y no contestas, no te voy a quitar tu punto. Solamente voy a poner que sí te llamé, nada más. ¿Ya? Te van a ir sumando. Siempre hay uno que resalta, siempre hay uno que lee más, ¿ya? Y eso se va a ver. Pero todos arrancan con 20 y todos tienen el derecho a sacarse su 20, ¿sí? Y su examen, que va a ser en el quiz, en el quizzes, ese vale el 60%. Te llamo y no estás, es falta. Si no me justificas, es falta. Podemos hablar, podemos decir que postergamos, podemos decir que no disminuyamos tiempos, ¿no? Yo también entiendo que dan examen, visto que dan 11 de la noche examen, yo memoria, yo jamás he dado un examen 11 de la noche, pero se entiende todo. Si me dicen ¿qué se llama? Para mover horarios, por favor, con tiempo, ¿ya? Entonces, empezamos con la práctica 1. ¿Alguna duda? Bueno, empezamos con los rayos X. ¿Qué son los rayos X, Stephanie Álvarez? Son radiaciones electromagnéticas ionizantes que se usan para poder observar la parte interna de nuestro cuerpo y nos permite hacer diagnósticos. Tienen son más frecuentes y tienen una menor longitud de onda también. Se caracteriza por eso. Ya. Entonces, los rayos X, como su compañero lo dice, son radiaciones electromagnéticas ionizantes, muy penetrantes, tienen alta frecuencia y menor longitud de onda. ¿Por qué serán ondas electromagnéticas? Carla Candia. Sí, doctora, presente. ¿Por qué serán ondas electromagnéticas? Porque se propagan a través del espacio y transportan energía. Exacto, porque es una forma de transportar energía por el aire, ¿ya? ¿Cuáles son las partes del equipo, los componentes, Damaris Chambi? Buenas noches, doctora. Sería el generador, el generador tiene 2 compartimentos, que es el panel de control o consola, y transformador, tubo de rayos X, un chasis, un filamento. ¿Algo más que nos puedas decir, Carlos Crispín? Y un panel de control y una mesa de exploración, doctora. Ya. ¿Algo más que me quieres decir, Carlos? Creo que ya mencioné la mayoría. No sé si mencionó el tubo rayos X, que es como que lo más importante.
Nada más que agregar. De todas las componentes del equipo, ¿cuál es la parte más importante y por qué? María del Cielo. Sí, doctora, presente. Algo La más. pregunta de por qué es importante, cuál es el componente esencial de los rayos X. Ujú. El componente esencial sería el tubo de rayos X. ¿Por qué? Porque a través de él van a pasar los electrones para formar la imagen. Ya, entonces los componentes del equipo de rayos X, como dicen sus compañeros, tenemos varios, ¿no? Desde el tubo de rayos X, que es la parte más importante del equipo, se ve en mi punterito, ¿no? Donde se genera los rayos X que vamos a hablar, el generador del equipo, ¿sí? El panel de control, donde vamos a poner el kilovoltaje, el miliamperaje, la mesa de exploración, ¿no? Para pacientes echados. Y tengo el booking que está aquí en la mesa de exploración y también en el mural, ¿no? Donde para pacientes parados, ¿sí? También no olvidemos que también tenemos aquí el chasis o cassette que va a contener en su interior las placas, ¿no? Abre y se encuentran las placas de rayos X que están en base de acetato de celulosa o poliéster. Todas estas están recubiertas por una emulsión fotosensible en base de plata, ¿ya? Esto en la radiología convencional, porque en la radiología digital ya no usamos estas sustancias, ¿no? A ver, un minutito. Un minutito. Entonces tenemos el tubo de rayos X. ¿Qué me puedes hablar del tubo de los rayos X y la física, Cris? Sí, doctora, buenas noches. Bueno, el tubo de rayos X es una ampolla de cristal, Pirex o aluminio al vacío, que tiene un cátodo y un ánodo. El material va a soportar altas temperaturas porque contiene tungsteno. Entonces, cuando los electrones que van a llegar por la energía eléctrica, es importante recordar que hay un número de electrones y una velocidad. Y la corriente del tubo es la cantidad de electrones procedentes del cátodo que se va a desplazar hacia la parte del ánodo, exclusivamente hacia el blanco del ánodo para generar así los rayos X. Pero cuando estos electrones van a chocar en el cátodo, hacia los átomos del metal van a interaccionar con ellos y se va a transferir su energía cinética, donde va a dar lugar a emisiones energéticas estas pueden ser calor o la radiación. Ya, muy bien. Gracias, Cris. Entonces, el tubo de rayos X es una ampolla al vacío, como vemos acá, es una ampolla de vidrio al vacío, en el que tenemos dos polos, ¿no? Un cátodo y un ánodo, donde el cátodo está formado por un alambre de tungsteno que va a soportar alta energía, ¿no es cierto? Entonces, en el cátodo va a haber un número de electrones que van a correr a una velocidad. El número de electrones vamos a hablar de miliamperaje y la velocidad con que viajan hablamos de kilovoltaje. Cuando la corriente del tubo o la cantidad de electrones que proceden, como ya hemos dicho, del cátodo, se desplazan hacia el ánodo, hacia una zona del ánodo específico donde es la diana, estos electrones van a chocar con los átomos de ese metal y van a interaccionar con ellos, transfiriendo energía cinética, porque vienen en movimiento cinética, al blanco, donde da lugar a emisión de dos tipos de energía. Como ha dicho su compañera, va a ser más del 90% en energía en calor y el otro porcentaje va a ser en radiación, ¿sí? Entonces, así es como se forman los rayos X. Entonces, como ya hemos dicho, tiene un número y tiene una velocidad. Cuando hablamos de número, hablamos de miliamperaje o corriente del tubo. A mayor miliamperaje hay mayor cantidad de rayos X. Entonces, a mayor miliamperaje va a haber mayor dosis de radiación. Diferente a la velocidad, que es la velocidad de los electrones acelerados o el potencial eléctrico. Entonces, a mayor kilovoltaje
entonces hay mayor penetración. Entonces, ¿cuál de los dos, el kilovoltaje y el amperaje, tiene que ver con la imagen, localidad de la placa? Es el kilovoltaje. ¿Por qué? Cuando yo pongo mucho kilovoltaje lo voy a ver negro, o sea, se perdió el contraste entre las densidades, que ahorita vamos a hablar, ¿sí? ¿Cómo se forma la imagen, Viviana? Sí, doctora. Bueno, se forma la imagen cuando el haz que emerge del tubo interacciona con los tejidos del paciente. Y cuando se atraviesa, pues de la interacción que está en los tejidos y el haz, surge la formación. ¿Qué propiedades tendrán los rayos X? Los rayos X, ¿qué pasa? ¿Se refractan? ¿Qué pasa? ¿Se absorben? ¿Se dispersan? ¿Qué pasa con los rayos X? Penetran, atraviesan la materia. Juana Manrique. Presente, doctora. ¿Qué me puedes decir de las propiedades de los rayos X? Estos cuando salen tienden o a penetrar las estructuras o a veces son absorbidos con intensidades, pero va a ser según el tipo del tejido. Ya, eso, ¿no? O sea, tiene varias propiedades, pues, de transmisión, detonación, efecto fotográfico, fluorescencia, entre otros, ¿no es cierto? El efecto ionizante, que ya lo hemos visto. Pero los rayos X se va a absorber una parte, depende, como he dicho, del tejido que vamos a atravesar o la interacción con los tejidos. Entonces, los rayos X se van a atenuar. Como vemos acá, pasa un rayo X y pasa, por ejemplo, en el hueso, y no va a pasar el sonido, el haz hacia la placa radiográfica. Y al no pasar, se va a poner negro, ¿no es cierto? Y donde pasa, se va a poner blanco. Pero como es una radiología, es al negativo, lo vamos a ver al revés. Entonces, los tejidos que son atravesados fácilmente son radiotransparentes. Y los tejidos que absorben los rayos X son radioopacos. Así es que lo vamos a ver en el negativo de la placa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver así. Entonces, parecería que acá hay harta luz, ¿no? Pero es al revés. No ha pasado el láser rayos X, ¿no es cierto? Porque el huesito se lo ha absorbido, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito mejor de eso. Entonces hablamos de densidades radiológicas. ¿Qué me puedes hablar de densidades, Carla Murillo? Sí, doctora, presente. ¿Qué me puedes hablar? Dentro de las densidades radiológicas básicas podemos encontrar que son 5. Se podría decir que no es el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. En colores, ¿cómo lo verías? El aire es negro, la grasa es de un color gris más oscuro, el agua en las partes blandas es como un color más gris claro, el calcio, que podría decirse que es el hueso, como vemos también en la radiografía, es blanco, y el metal es un blanco pero opaco. Ya. Las cuatro primeras que mencioné se encuentran por lo general en el organismo, pero el metal, que es el último que mencioné, siempre proviene del exterior, ¿no? No lo tenemos o sea, viene como un cuerpo extraño. Gracias, Carla. Entonces, como vemos acá, son 5 densidades radiológicas. Si lo voy a ver negro, voy a decir densidad de aire. Si lo veo blanco, voy a decir densidad hueso. Si lo veo un gris oscuro, voy a hablar de grasa. Y un gris más claro, voy a hablar o un blanco tenue, voy a hablar de agua o tejido blando. Cuando veo un blanco muy brillante, acá no ayuda mucho las imágenes, pero veo un blanco muy brillante, es metal, ¿no es cierto? Es un blanco artificial. Entonces son las 5 densidades radiológicas. Ahorita vamos a hablar de terminología. Sí, entonces tengo aquí mi placa radiográfica y afuera, ¿qué densidad será? De mi puntero, ¿no? ¿Qué densidad será acá? Bien. Densidad Aire. Aire. Densidad aire. Y si entro a tejido celular subcutáneo, ¿qué densidad será? Grasa.
Grasa Grasa. gris ¿Qué oscura. entró acá? El hígado, ¿no? Agua. Densidad partes Intestinos blandas, blandos. ¿no? Igual el corazón, densidad partes blandas. Y recordemos que son cavidades huecas y dentro hay sangre, ¿no es cierto? Entonces no voy a dejar de ver, ¿no? Entonces voy a ver densidad agua o partes blandas. Por eso no diferencio. Yo encuentro una masa, un quiste, no voy a decir que es sólido o líquido, solamente voy a decir densidad partes blandas o agua, ¿no? Entonces yo para diferenciar eso tengo que pedir otros exámenes adicionales. ¿Sí? Y incluso los vasos sanguíneos son como vasitos, ¿no? Como ramas de un árbol y los voy a ver radiopaco, ¿sí? Entonces, habiéndolo radiopaco, o densidad partes blandas, densidad de agua, ¿no es cierto? Luego veo estos huesitos, la clavícula, ¿qué densidad será? Hueso. Densidad ósea, ¿no es cierto? Y me falta la densidad metálica. ¿Qué les parece esto? Es un blanco muy blanco, es un blanco artificial. ¿Sí? Densidad metálica. ¿Sí? Entonces ahí tengo mis 5 densidades. No solamente lo puedo aplicar en rayos X, lo aplico en tórax. Entonces no solamente lo aplico en tórax, lo aplico en abdomen. Entonces es una radiografía abdominopélvica, ¿no es cierto? Es un niño, miren la fisis, ¿sí? Los cartílagos de crecimiento, lo voy a ver acá. Y densidad aire afuera, densidad grasa, ¿sí? Densidad partes blandas, densidad ósea y densidad metálica, ¿sí? Es una pila que se ha comido este niño, ¿sí? ¿Qué les parece esta plaquita? Es una radiografía de abdomen, ¿no? Ahí ven varias densidades. ¿Qué será esto que está proyectado acá? La vesícula. Este hipocondrio está más o menos por ahí, pero no es vesícula. ¿Qué forma tendrá? Vía biliar no es. La pelvis. No. Cálculo. ¿Dónde? ¿Dónde está el cálculo? Cálculo renal. El riñón. Claro, porque el cálculo en la vesícula, los cálculos de la vesícula no son de calcio, ¿no es cierto? Son de la misma bilis, ¿no es cierto? Cálculos de colesterol, pero no, yo no los voy a ver radiológicamente, los cálculos de una vesícula, ¿no es cierto? En los rayos X. Sí, los voy a ver, pero por ecografía. El gol estándar para ver vesículas es ecografía. Entonces, si se dan cuenta, si su ojo ya se va abriendo, es una silueta renal. Sí, donde hay un cálculo coral. Miren la densidad ósea, ¿no es cierto? Densidad cálcica. Tiene la forma de la pelvis con sus cálices, ¿no es cierto? Densidad cálcica. ¿Sí? Entonces, esto es un cálculo coraliforme. ¿Sí? ¿Qué le parece esta plaquita? ¿Nadie? ¿Está o me quedo solita? Doctora, en la parte izquierda de la radiografía, en el diafragma, presencia de aire, esa mancha oscura. ¿Listo? No, en el diafragma. Hay como una mancha oscura. ¿Está? Sí. Ya, esto es de colon, es densidad aire. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos, tú vas a ver la placa como que me estuvieras viendo a mí. Mi derecha siempre va a ser mi derecha, entonces tú vas a respetar la derecha del paciente. ¿Sí? Entonces, esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda, si quieres, ¿sí?
Entonces, lo que aquí es llamativo es que hay el tejido celular subcutáneo ya no hay densidad grasa, hay densidad aire. Entonces, esto es un enfisema subcutáneo. Si tú agarras tu cabello, agarra tu cabello y lo restregas para que escuches en tu orejita, vas a escuchar un restregueo, ¿no? Como si fueran hartas burbujitas, ¿ya? Entonces, ese sonido que lo sientes en tu oído, lo vas a sentir en tus dedos cuando encuentres un enfisema subcutáneo. Va a haber antecedente de trauma, va a haber antecedente de que le han puesto un dren o el paciente ha tenido un neumotórax, ¿no? Y se ha ido el aire a la piel, tú le tocas y vas a sentir aire ahí. Ya lo vas a sentir entre tus dedos. Entonces, esto es un enfisema subcutáneo. Entonces, este es el pulmón que está colapsadito, ¿sí? Miren acá, pulmón, porque tenemos lóbulo superior y lóbulo inferior. Hay un tubo de drenaje, ¿sí? Y hay un neumotórax izquierdo. Y en el derecho también hay. ¿Se dan cuenta? Está con su rosario, ¿no? Miren. Entonces hay un neumotórax bilateral al predominio derecho. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué densidad tendrá? A ver, ¿quién se manda por su punto? Doctora, ¿podría ser un edema pulmonar? Sólido. No, edema pulmonar, si no se ve el edema pulmonar. Sería de presencia de aire. ¿Dónde aire? Hay fibrosis, por eso está blanco. ¿Dónde es la fibrosis? En un pulmón derecho, en la parte inferior. Esta imagen redondeada, que la veo acá, son dos incidencias, posterior anterior y la lateral, son complementarias. ¿Sí? Que veo una imagen redondeada, radiopaca, de densidad partes blandas o densidad agua, ¿sí? Ubicada en el lóbulo inferior. Como la tengo lateral, en el lóbulo posterior, ¿no es cierto? Entonces puede ser una masa o puede ser un quiste, ¿no es cierto? Como hay pulmón, una ecografía no me va a ayudar. ¿Qué tengo que pedir? Una tomografía, ¿sí? Entonces una imagen, miramos, sería masa basal derecha. Una masa basal derecha. Entonces, la radiología la vamos a dividir en radiología simple y en radiología especial. La radiología simple es lo que estamos viendo ahora. Radiología especial es por el uso de contrastes. ¿Qué contrastes usamos? El bario y el hidrosoluble. ¿Qué me puedes decir de los contrastes, Obando Romero? Doctora presente. La radiografía de contraste se utiliza brinda cierta información que las radiografías convencionales no pueden proporcionar. Durante este estudio se le da al paciente algún material de contraste que circunda o destaca o llena partes del cuerpo para que aparezcan con mayor claridad en una radiografía. Ya, entonces los contrastes, gracias a Idrián, ¿no? Sí, Entonces, doctora. los contrastes son sustancias que permiten resaltar, ¿no? Vamos a ponerlo. Son sustancias que permiten resaltar y opacificar estructuras anatómicas, como dice ahí, que sean normales o patológicas. ¿No? En otros casos voy a poder ver perfusión, ¿no? Pero lo más importante es que voy a poder distinguir mejor, viendo mejor densidades, ¿no? Porque tiene una densidad, un artificial, ¿no? Un color artificial, una densidad, a veces hasta metálica, ¿no? Entonces, hay varios tipos de contrastes, ¿no? Tenemos los contrastes que pueden ser por el tipo de imagen que genera, como en este caso tenemos el bario. ¿Qué me puedes decir del bario, Gianfranco? Doctora, perdón, ¿me escucha? Sí. Hola.
Gianfranco, Jimena. Sí, doctora. La pregunta que acaba de hacer. Sí. Ya. El vario se utiliza para observar, por ejemplo, el estómago, el tubo digestivo como el esófago, el estómago, el duodeno. Se administra para el estudio de reflujo infantil. Es un medio de contraste inerte, sin sabor y no produce alergias. Muy bien, entonces el bario es un metal pesado, ¿no es cierto? Que como es como tierra, es un metal, lo puedes tomar y también lo debes excretar, no se puede quedar en tu organismo, ¿no? Porque es como tiza, tú lo huelas, así como lo ves, el sulfato de bario, lo abres, es como una tiza que huele rico, ¿sí? A vainilla, helado, pero lo tomas y no sabe a nada, ¿sí? Y es bien espesito, tienes que diluirlo bien. Entonces, este bario, como ha dicho su compañera, podemos usarlo en todo tengo todo el tubo digestivo. Entonces lo tomo, puedo ver esófago, estómago, tránsito intestinal y puedo ver colon, ¿no es cierto? Pero colon lo puedo ver por enema, ¿no es cierto? Porque tenemos la válvula ileocecal. Entonces el enema lo preparo con un bario a mayor cantidad, hasta más de 1 litro, 2 litros, tibio, ¿no? Y lo voy a poner con una ampolleta con glicerina y le voy a hacer colocar por el anito, por gravedad va a entrar, ¿no es cierto? Una vez que entre, lo voy a girar como pollo a la brasa para varios lados y di vuelta y el bario se va a distribuir por el colon. Voy a ver qué voy a poder distribuir. Como también necesito otra ayuda, voy a utilizar otro contraste, que es el aire, ¿sí? Que voy a utilizar, va a formar una imagen negativa, ¿no? Una imagen radiolúcida que me ayuda a ver mejor las estructuras. Luego tenemos otro contraste, que es el contraste hidrosoluble. ¿Qué me puedes decir, Geraldine, del contraste hidrosoluble? Geraldine. En el caso del contraste hidrosoluble, bueno, no pueden ser iónicos o no iónicos y también se debe ver la vía de administración. Por ejemplo, los iónicos que yo sepa no se pueden administrar por vía endovenosa, mientras que los no iónicos sí, depende también, creo que sí es hiperosmolar. Ya, de acuerdo a la osmolaridad, los contrastes hidrosolubles pueden ser iónicos o no iónicos. ¿Cuánto es la osmolaridad, Verónica, del organismo? Sí, doctora, presente. Si no me equivoco, son 280 miliosmoles. 290, 300, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a colocar este contraste, el Telerix, por ejemplo, es iónico. Entonces, si tú le vas a poner tiene más de 1000, ¿no? Entonces, esto yo lo pongo a la sangre y voy a provocar incluso la muerte del paciente. Entonces, no le puedo colocar este contraste. Y por ejemplo, vale 40, 50 soles, variable, ¿no? En cambio, el otro contraste, el hidrosoluble no iónico, sí puedo colocarlo. Y es para ver estudios, por ejemplo, como se excretan por riñón, puedo hacer una urografía excretoria. Ahora, si se excretan por riñón, ¿cómo sé que el riñón está funcionando bien? ¿Qué estudio debo pedir para ver que el riñón esté funcionando bien? Verónica. Verónica Zaira. Sí, doctora, presente. Sería quizás examen de orina. ¿Qué examen de orina? Uno general para ver si presenta alguna infección o algo. ¿Algo voluntario? Por la creatinina. Examen de Creatinina, doctora. creatinina. ¿Nombre? Albúmina. Daniela. Geraldine Villanueva. Cris Llerena. Daniela. ¿Dónde estás, Daniela? Apellido, Daniela. Manrique. Juanadina Manrique. Ah, ya. Entonces, el estudio que yo debo pedir es la creatinina. ¿Cuánto es la creatinina normal, Juana? Daniela. Doctora, estaba entrecortado. ¿Cuál es el valor normal de la creatinina?
1,3 a 1,5. Ya, nombre. Geraldine. Ya, Geraldine. Doctora, Entonces, doctora, sí. ¿Sí? sí, doctora, disculpe que le interrumpa, pero mi compañero Gianfranco ha tenido problemas al momento de participar. Si le pudiera dar una segunda oportunidad, se le ha ido el internet. La oportunidad la doy cuando pido voluntarios, ¿no? Hay esa oportunidad de recuperarse. Ya, ¿Ya? gracias, doctora. Ya. Entonces, como se va a excretar por la vía renal, tengo que ver que este riñón esté funcionando bien. ¿Con qué puedo saber que funciona este riñón? Con una creatinina. La creatinina debe ser normal hasta 1,3. ¿Cuándo empieza a aumentar? En adultos, porque hay lisis de los músculos, ¿no es cierto? Entonces va a haber mayor creatinina, por eso puede llegar hasta 1,5. Si la creatinina no está fuera de los rangos normales, no puedo usar estos contrastes, ¿no es cierto? Entonces debo recurrir a otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, una resonancia donde no necesito contraste. Incluso la resonancia utiliza el gadolínio, que también se excreta por vía renal, pero hay que ver indicación, ¿no es cierto? ¿Qué estudio será este? ¿Qué estoy viendo acá? Hemos dicho que los contrastes me permiten resaltar y opacificar estructuras, ya sean patológicas o sean normales, ¿no es cierto? ¿Qué estructura estaremos pintando acá? Porque normalmente en una radiografía toral no voy a ver esto pintando, ¿sí? Esófago, ¿Por qué sería esófago? porque si es que le administramos, digamos, al paciente vario, este lo va a eliminar. Sin embargo, se está quedando como que manchado, ¿no? Entonces sería ahí como que marca al esófago. Entonces, ¿pero este esófago es normal? Mm, está un poco distendido. Ujú. Nombre. Cris Llerena. Entonces, normalmente todo el sistema digestivo tiene un peristaltismo. Entonces, si yo me pongo contraste, solamente lo voy a ver una parte, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene movimiento. Entonces, aquí lo estoy viendo casi todo el esófago, lo estoy viendo distendido. Y termina en lápiz. Mira cómo termina la justa, termina es una calasia, ¿sí? Estoy viendo el esófago. ¿Qué estructura será? Intestino delgado, intestino grueso. Grueso. Es grueso, ¿no es Grueso. cierto? Por la presencia de austras. Ah, Entonces, intestino grueso. Ahora, si yo solo le hubiera colocado vario, lo vería totalmente blanco, ¿no? Entonces, la terminología que ya están escuchando es radiopaco, radiolúcido. Radiopaco es blanco, radiolúcido es negro. Ahora, si hablamos de contrastes especiales como esto, vamos a hablar de imágenes de adición o de imágenes de sustracción. Por ejemplo, aquí este borde, como este borde bien bonito, pero acá le ha salido chichoncitos, ¿no es cierto? Entonces son divertículos, ¿no? Entonces son imágenes de adición. Si digamos estamos acá y se entra para acá y yo lo veo esta parte en negro, no pintado, hablo de sustracción. Entonces vamos a ver imágenes radiopacas y además imágenes radiolúcidas. ¿Sí? ¿Qué estudio será? vejiga, Ovario, ovario. Ovario. eh, El útero. vejiga y uretra. Y se puede acceder las trompas con, con los ovarios. Entonces, esto es la cavidad uterina. ¿Ya? Es una cavidad. Miren acá, estoy colocando el contraste y voy a dibujar las trompas de falopio, ¿sí? Y el ovario no se ha dibujado porque yo voy a ver lo que es las trompas y las fibras nada más, ¿no es cierto? Y lo que voy a ver es permeabilidad. Si cae a cavidad peritoneal, ya estoy de que está permeable, ¿sí? ¿Cómo se llama este estudio?
¿Cómo se llama este estudio? Es una histerosalpingografía. Histero de útero, salpingo de las trompas, grafía, dibujo, ¿no es cierto? Estudio del útero y de las trompas. ¿Qué estudio será? Pelvis renal, doctora. No. Vesicular. No. Caliente, pero no. Entonces, es la vía, esta es la vía biliar, ¿no es cierto?, dilatada. Un paciente lo han operado de la vesícula biliar, entonces es un paciente que cuando lo opera de la vía y han manipulado se dematiza, ¿no es cierto?, el esfínter de Oddi, por lo cual deja un dren, ¿sí? Un dren por donde va a botar la bilis, porque siempre vas a producir, y tú vas a ponerlo en un guantecito y vas a ver si gasta o no gasta, ¿no? Si hay gasto de esa bilis, cuando normalmente tiene que ir reduciendo, pero si, ¿por qué va a ir reduciendo? Porque se va permealizando este canal. Una vez que se va permealizando este canal, ya lo retiras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que a veces no va pasando esto y sigue habiendo gasto acá. Entonces tú dices, algo está pasando ahí, ¿no? Le tomas una colangiografía y dibujas la vía biliar, como vemos acá dilatado, y el coledo, que vamos a ver una imagen de defecto de relleno, como ven acá, ¿sí? Una imagen de defecto de relleno, entonces es un cálculo, ¿no es cierto? Es una coledocolitiasis. Dentro de las indicaciones de los rayos X tenemos el estudio del sistema esquelético, el sistema respiratorio, gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Contraindicaciones, hablamos de riesgo teratogénico y carcinogénico, ¿no? Entre los efectos de radiación hay dos tipos, los estocásticos y los no estocásticos. Los estocásticos son al azar, puede o que no presente alguna vez un cáncer por eso, y hay otro que son los no estocásticos o determinísticos, son dosis dependientes, dependen de la cantidad de radiación. Puede ser que te pongas los rayos X a alta dosis, te causa una quemadura de primer grado, puede ser, es inmediato, es dosis dependiente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Entonces, en la radiografía de tórax, ya hemos hablado de densidades. Aquí vamos a ver unos tips para que mañana continuemos con la patología. Sí, a grandes rasgos, la terminología en rayos X hablamos de radio opaco, radio lúcido. Si es estudio especial, vamos a hablar de imágenes de defecto de relleno o de imágenes de adición, ¿sí? Para ir viendo, mañana vamos a ver criterios de calidad de una placa de tórax, vamos a ver artefactos, criterios de calidad, ahí van a entrar lo que son artefactos y otras cosas, y lectura sistemática de una placa de tórax. ¿Sí? O también podemos verlo ahora. Entonces, en una placa, o a lo mejor le cambio de diapositiva, ¿ya? Vamos a entrar por otro lado. Práctica 2. ¿Ya ve mi ventana? Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Entonces, mira. Entonces, cuando tú tienes una placa de rayos X, tienes que evaluar muchas cosas. Desde el nombre, cuándo se ha tomado la placa, qué técnica se ha empleado, qué posición, ¿sí? Si está parado, echado, ¿no? ¿Qué es posterior, postanterior, lateral? ¿Qué es, no? Siempre, si fuera bueno tener placas anteriores para comparar, y no simplemente quedarme con la placa simple, ¿no?
Tengo que ver cómo has pedido tu radiografía, qué es lo que quieres, qué es lo que estás sospechando. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a afinar tu diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay varias proyecciones sistemáticas. Han revisado, ¿no? Porque les puse proyecciones sistemáticas. Tenemos la estándar de tórax o la póster anterior. ¿Qué me puedes decir de la radiografía póster anterior, Verónica? Verónica Zaira. Sí, doctora, presente. Bueno, la postura anterior se realiza de posición vertical y, y bueno, se tiene que adoptar una posición en jarra para que para que las escápulas, pues, mejor dicho, para que haya más espacio en los pulmones, ¿no? Para que las escápulas no interrumpan. Así se dice posición en jarra. Primera vez que escucho, pero me gusta. Posición, como la jarra, no tetera, ya, está bien. Es como el signo de la cholita, ¿no? Sí, las manos hacen como si fueran asas. Ya. Signo de la jarra, signo de la tetera. Ya. ¿Algo más que me quiera decir en esta incidencia? Entonces, la proyección póster anterior es la posición estándar. Cuando tú pides radiografía estándar de tórax va a ser esta, en la cual yo voy a poner al paciente con el buki mural, le voy a poner al paciente, si quiere decir, señorita, por favor, amarse el cabello, o bueno, mejor si tiene cabello corto, como en este caso, quítese las cadenitas, se quite el brasier, pone las escápulas, péguelo al buki, ponga las manos a los costados, tome aire y contenga, le dicen y dispara. Eso es todo y sale la placa póster anterior. Entonces, hasta aquí, ¿no? El tubo va de atrás hacia adelante, por eso es póster anterior. Cuando yo hago la póster anterior, voy a sacar las escápulas hacia afuera, ¿sí? Esta marca, está acá, me dice que el paciente está parado. Si la marca, a ver, ¿cómo les pregunto? Esto me indica que está parado. ¿Cómo sé que el paciente está sentado? Si la marca está acá, en el centro. Y si está abajo, el paciente está echado. ¿Sí? Parado, sentado o echado. Pero ¿qué tal el paciente? El técnico se olvidó poner la marca. ¿Cómo sé que el paciente está parado? Un voluntario. Doctora, por la presencia del aire, porque la gravedad hace que el aire suba y el líquido baje. ¿Dónde está haciendo el aire acá? Pero puede ser un parámetro, o sea, para saber si el paciente está echado o parado, en caso que la letra R no esté presente. Ya, pero acá ¿dónde vas a buscar el aire? En esta plaquita. En el diafragma. En el diafragma. Los diafragmas son estas dos líneas, ¿no? En el lado izquierdo se ve una mancha negra por encima del diafragma. Por el ángulo de las clavículas. No se dice mancha, ¿no es cierto? Se dice una imagen radiolúcida, ¿no? De densidad aire. Ah, ya lo ¿Sí? siento. Entonces en la cavidad gástrica, ¿sí? Por gravedad el aire sube y el líquido baja. Entonces, por eso yo sé que el paciente está parado, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, eso es en mi proyección posterior anterior. La complementaria de las proyecciones sistemáticas a la posterior anterior es la lateral. ¿Qué me puede decir de la lateral, Manuel Ceballos? Sí, doctora. La proyección lateral se hace del lado izquierdo. Se pide al paciente que apoye al chasis y para así evitar una magnificación del corazón. Ya, entonces la proyección lateral, gracias Manuel, es complementaria a la posterior anterior, ¿no es cierto? Hemos visto esta posterior anterior
Y decimos de que, me olvidé mencionar que esto es lo que da el tamaño más exacto del corazón. ¿Sí? Cuando yo hago otras proyecciones va a variar eso. Entonces, cuando yo me dicen en esta postura anterior, ¿no es cierto? La lateral me ayuda a ver, además, detrás del esternón a nivel de la silueta cardíaca y retrocardíaco. Me ayuda a ver otros espacios, ¿no es cierto? Y como ha dicho su compañero, es cuando el buki está pegado por el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, contacto con la película por su cara izquierdo y le decimos al paciente que levante las manos. El tubo viene de este lado, ¿no? Viene de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, en estas dos proyecciones son complementarias porque estructuras que no veo acá las voy a poder ver en esta lateral. No olvidemos que en la postura anterior tenemos un continente, ¿no? Que es la parrilla costal, el diafragma, ¿sí? Y el contenido va a ser lo que está dentro, ¿no? Mediastino, corazón, grandes vasos y pulmones. En cambio, en la lateral, su continente va a ser esto, el esternón, la columna vertebral, los arcos costales, ¿sí? Y los diafragmas. Y su contenido va a ser el espacio retroesternal, la opacidad cardiovascular y el espacio retrocardíaco. Esto que está en moradito, ¿qué será? Esa línea que pasa. ¿Qué estructura será? Muy bien. La cisura menor. ¿Cuál? Cisura menor del tendón. La cisura menor. Nombre. Stephanie Álvarez. Entonces sería la cisura menor, ¿no es cierto? En la lateral también le voy a ver así. Y la cisura menor, y luego va a pasar una larga, grande, oblicua, en la cisura mayor. Y me va a ayudar a diferenciar en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo posterior, ¿no es cierto? Son complementarios. Luego tengo la proyección anteroposterior. ¿Qué me puedes decir de esa, Carlos Crispín? Sí, doctora, presente. ¿Qué me puedes decir de esa proyección? Segunda vez que llamo a Carlos. Gianfranco Rondón. Sí, doctora. ¿Qué me puedes decir de esa proyección? Va a ser una silueta para evaluar completamente la parte superior del tórax. ¿En nosotros no evalúo la parte superior del tórax? Sirve para agrandar la proyección. No. Voluntario. ¿Cuándo pido la anteroposterior? Doctor, es una proyección complementaria en la que se hace en aquellos pacientes que no se pueden colocar de pie. Por ejemplo, los parapléjicos o ahora se ven los pacientes con COVID. Acá sí va Juana Daniela. ¿Qué más me quieres decir? Acá justamente la escápula sí va a estar presente en el campo pulmonar. Ya. La función anteroposterior, como lo dice su compañera, es en pacientes en el cual no puedo colocar al paciente para tomarle una postura anterior. No, pues si el señor párese, póngase a los costados, manos a los costados, tome aire, contenga, ¿no? Es un paciente que no colabora, un paciente que puede estar, como ha dicho su compañera, intubada en UCI, ¿no es cierto? O pacientes parapléjicos donde solamente se pueden sentar y tengo que tomar la placa, pero no puedo voltearlo, ¿no es cierto? Es una anteroposterior. El tubo va de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Como el paciente no pone las manos a los costados, dijo a los costados haciendo ángulo, pero sí van a poner a su costadito, entonces las escápulas van a entrar, ¿sí?
Luego tengo la proyección oblicua. ¿Qué puede decir la proyección oblicua? Gianfranco Rondón. Sí, doctora. ¿Qué me puede decir de esta proyección? Un voluntario. Sí, doctora. Será, Las proyecciones oblicuas, bueno, se utilizan en la valoración de las costillas, pero también se pueden utilizar de forma complementaria en lo que es análisis de falsas imágenes nodulares pulmonares, lesiones cutáneas o hipertrofias articulares. No, hombre. Viviana De Manuel. estructuras, ¿no es cierto? Es para ver lesiones cercanas a y otras pueden ser localizadas en los ángulos costofrénicos. Ahí está mi puntito. Entonces, cerca a los ángulos costofrénicos, ¿no es cierto? O a nivel de costillas, ¿no? Pues las oblicuas también sirven como parrilla costal. En este caso, el paciente va a apoyar el lado, ¿no es cierto?, que queremos evaluar. Entonces, pero yo voy a angularlo entre 30 y 60 grados, ¿no? Lo que va a hacer esta proyección es evitar la superposición de estructuras, ¿sí? Luego tengo la proyección lordótica. ¿Qué me puedes decir de la proyección lordótica, Carla Candia? Sí, doctora. La posición lordótica se utiliza para... ofrece una visión buena del lóbulo medio y la língula del pulmón. Ya. ¿Cómo va el rayo? El rollo va a ir de adelante hacia atrás. Pues anteroposterior, ¿no es cierto? ¿Algo más que me Sí. quieres decir de la incidencia? Entonces, la proyección lordótica, ¿algo más que me quieran decir en la proyección lordótica, algún voluntario? Doctora, como dijo mi compañera, se va a realizar antero-posterior, pero con un ángulo del tubo hacia arriba, para que también las clavículas no salgan en el campo pulmonar. Ya, nombre. Juana Daniela. Doctora, también se puede utilizar para ver áreas ocultas que no se ven por una proyección normal. Claro, es lo que ha dicho su compañera, ¿no? Entonces, la proyección lordótica, como han dicho, es incidencia antero-posterior, pero va a estar oblicuada, ¿no es cierto? O una inclinación caudocraneal hacia arriba, ¿ya? Esta proyección lo que va a hacer, como ha dicho su compañera, es sacar las clavículas. Miren, acá están afuera las clavículas y los ápices van a estar libres, ¿no es cierto? Me permite ver bien lesiones en los vértices pulmonares, ¿no es cierto? Puedo ver bien el segmento apical y posterior del lóbulo superior y también puedo ver colapsos a nivel del lóbulo medio y de la língula, ¿no es cierto? El objetivo de esta proyección es sacar las clavículas para que estas no se interpongan y queden fuera del campo pulmonar para yo ver sobre todo lo que es lóbulo superior y en este caso también puedo ver el lóbulo medio. Para eso me sirve la proyección lordótica. ¿Sí? Me sirve para ver atelectasias. Luego otra proyección que es la proyección del cúbito lateral con rayo horizontal. ¿Qué me puede decir de esa proyección? María del Cielo. La proyección de cúbito lateral nos va a ayudar para confirmar si hay presencia de líquido pleural y también para forzar la expiración en casos de atrapamiento aéreo. Gracias. Entonces, la proyección del cúbito lateral es la que moviliza líquidos, ¿ya? Ella va a detectar desde poquito líquido, desde 10 ml, ¿ya?
Me sirve para ver, es indicado para derrames subpleurales. Tú ves el hemidiafragma parece elevado, pero en realidad es un derrame pleural. Lo inclinas y ese líquido se desplaza. Es un derrame subpleural, ¿no es cierto? Me sirve para diferenciar también de los tabicados o loculados con un simple, ¿sí? Entonces el paciente vas a colocar de cúbito lateral derecho o izquierdo, ¿no? Y el las se va a poner en plano horizontal como lo estamos viendo acá. Vamos a verlo, ponerlo del lado del cual a mí me interesa, ¿sí? Luego tengo la proyección en expiración. Esta sirve para detectar cuerpos extraños, para ver obstrucciones bronquiales, ¿sí? Entonces incluso puedo demostrar colapsos pulmonares, ¿ya? Entonces nos toca ver criterios técnicos de imagenología respiratoria. O sea, qué criterios tengo que ver para que una placa está bien tomada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un break de 5 minutos para hacer criterios de calidad. Tomen agüita, vayan al baño. 5 minutos, ¿ya? 22:03.
Entonces continuamos con criterios técnicos de imagenología respiratoria. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí se fueron? Sí, doctora, se lo escucho. Ah, ya. Entonces, vamos a hablar de calidad de la placa. Si la placa no está bien tomada, yo puedo hacer un mal diagnóstico. Hay placas que están muy quemadas y no voy a ver nada, y placas muy blandas donde voy a ver mucha patología que no existe. Hay varios criterios de calidad. En esta revisión, por ejemplo, de este artículo que le saqué la fotito, hablaba de la inspiración, de la penetración, el centraje, la angulación, la magnificación, que eso está bien, ¿ya? Pero hay más criterios que me parecen mucho más importantes. Entonces, esos criterios los vamos a ver en una placa, en un estándar de toras. ¿Cuál hemos dicho que es el estándar de toras? ¿Qué proyección será? Una proyección Póstero anterior. Posterior. La póstero anterior, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que en la póstero anterior el tubo va a venir de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Voy a sacar escápulas hacia los costados, voy a tomar aire y voy a decir, ¿no? Entonces, ahí voy a ver en esta placa. Entonces, primer criterio de calidad es que la placa esté completa. ¿Cómo sé que una placa está completa, Carla Murillo? Sí, doctora. Se refiere a lo que vendría a ser la placa, ¿verdad? Ujú. Porque se ve en sí todo o sea, los equipos tienen todo o sea, tienen una dimensión y ahí podemos nosotros ver que se ve o sea, completo, incluso también con por ejemplo, la R que vemos ahí. Carla, ¿no? Sí. ¿Algún voluntario? Doctora, puede ser porque se ve desde los vértices pulmonares hasta el fondo, ¿no? Hasta el diafragma. ¿Solo el diafragma o algo más? Doctora, Los recesos también, los recesos costodiafragmáticos. Nombre. Zaira Márquez, Verónica. Entonces, yo tengo que ver, yo digo que una placa está completa cuando yo puedo ver bien todas las estructuras anatómicas, desde los hombros hasta el hemiabdomen superior, o visto bien lo que son los vértices pulmonares y los recesos costodiafragmáticos. Para ver completo eso tengo que tener el hemiabdomen superior y los hombros bilateral, ¿ya? Entonces, así es como yo voy a decir que una placa está completa, ¿no es cierto? Entonces, en esta placa estará completa. Sí, doctora. Sí, sí está. ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que ver, porque si yo lo veo así, como estoy viendo en mi imagen, ¿voy a decir que está completa? No. Entonces, no voy a poder bien el seno, costo frénico, costo de costilla, frénico de diafragma izquierdo. No puede haber un nivel acá para que sean hidroneumotoras. En este caso son neumotoras nada más porque todo está de aire, ¿no es cierto? En cambio, si hubiera un nivel acá, porque el nivel, un paciente parado, el aire va arriba y el agua va abajo. Entonces hay un nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? Entonces habría de un hidroneumotoras, pero no, es un neumotoras. ¿Cómo puedo decir que una placa está centrada? Jimena Vilca. Bueno, es porque se pueden ver los extremos externales de las dos clavículas y que están a la misma altura, equidistantes. ¿Cómo veo eso? ¿Esta placa que estás viendo ahorita está centrada o está rotada? Está movida, rotada. ¿Cuál lado está más ancho, el derecho o el izquierdo? El derecho, me parece.
Entonces, ¿cómo me dices que ve? ¿Dónde mides tú? ¿Cuál es tu referencia? Las clavículas, doctora. Ya. Entonces, las clavículas, el borde de las clavículas. ¿Con cuál es tu referencia? ¿Con qué? Mm, con las apófisis espinosas. Con esta apófisis, mira. ¿Sí? La apófisis espinosa hacia el borde de la clavícula y esta apófisis espinosa hacia el borde de la otra clavícula. ¿Cuál es más ancho, el derecho o el izquierdo? El derecho. Entonces está rotada. Porque normalmente, como hayan visto acá, esta apófisis espinosa con el borde de la cabeza de la clavícula tiene que equidistar un lado con el otro. Cuando equidista, yo voy a decir que está centrada, pero cuando no, como en este caso, miren este espacio, miren este espacio, entonces voy a decir de que está rotada, ¿sí? Entonces no está centrada, está rotada. Igual acá, ¿no? La apófisis espinosa y la clavícula. Esta distancia tiene que distar con esta otra distancia. ¿Ya? Entonces, una placa está centrada. ¿Esta placa está completa? Sí. ¿Está centrada? Sí, doctora. ¿Está centrada? No, 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 Está rotada. No, doctora. está rotada. No. Está rotada, ¿no es cierto? Este espacio es pequeño, diferente a este espacio de acá. ¿Cómo yo puedo decir que una placa está bien inspirada? Por la Se cantidad debe de contar aire. 9 a 10 espacios Por el intercostales. conteo de costillas. Así. Porque se ven los ángulos costodiafragmáticos. No, ya lo habían dicho, el conteo de costillas. No te voy a preguntar tu nombre, ¿ya? Te voy a contar los arcos costales. Tienen que ser anteriores o posteriores. ¿Qué me puedes decir de la inspiración, Viviana Mamani? Viviana fue. No está Viviana Mamani, ¿no? Doctora, ¿me escucha? Sí. Bueno, para saber si está bien inspirada se tienen que ver al menos 9 o 10 arcos costales posteriores. Ya. ¿Y cuántos anteriores? ¿Cuántos anteriores? 6. Ya, está bien, 6. Esto que estoy en mi puntero, ¿ves mi puntero? ¿Cuál es tu nombre? Sí, doctora, Viviana. Viviana. Esto es mi puntero. ¿Es arco anterior o es arco posterior de la costal? ¿Es arco anterior o arco posterior? Bien. Anterior. ¿Mm? Anterior. Adrián Obando. Sí, doctor. ¿Es arco anterior o arco posterior? Arco anterior. ¿Todos están de acuerdo? No, es arco posterior. ¿Por qué sería posterior? Porque si fuese anterior, la presencia del cartílago, del- Nombre. Nombre.
Entonces, es arco costal, porque cuando tú comes tu chuleta de tu parrilla, encuentras la columna pegado a la costilla, ¿no? Entonces sería el arco posterior. En cambio, adelante, no nos vamos a unir directamente con el esternón. Hay un cartílago condrocostal. Por eso cuando te duele el pecho o estás ansiosa vas a tener tu condritis, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay densidad ósea y densidad, lo que el otro es el cartílago, no lo voy a ver. Entonces, ¿por qué? Por la densidad, ¿no es cierto? Cuando tú te comes una espina de pescado y pides una placa de una placa radiográfica, no sirve porque no se va. La espina de pescado es cartílago y no se ve. A menos que te hayas comido una pila, una moneda, un tornillo, no sé, cualquier cosa, eso sí se ve porque es densidad metálica. En cambio, el cartílago no se ve. Entonces, los arcos que costamos son estos posteriores, ¿sí? Entonces va a ser aquí, estamos contando que es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, el 10, ¿no es cierto? Más de 10 arcos costales posteriores, digo que está bien inspirada. En cambio acá, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces ya tengo el sexto arco costal acá, entonces digo que está bien inspirada, ¿sí? Entonces, en esta placa radiológica, te voy a decir que está completa. ¿Estará completa? Sí, doctora. Sí, está completa. ¿Está centrada? No, está rotada. Está media rotada, ¿no? ¿Está bien inspirada? Sí. Sí, está bien inspirada. Sí. Está bien inspirada, ¿no es cierto? Porque cuento arcos costales y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos costales, ¿no es cierto? Si cuento los anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Ya está casi 7 arcos, 6 al sexto arco costal ya está pasando por el hemidiafragma, entonces digo que está bien inspirada. Otro criterio que también tengo que ver es la interposición de estructuras. ¿A qué se refiere con interposición de estructuras? Adrián Obando. A la posición que pueda tener las estructuras. O sea, primero va, digamos, el esternón, las costillas, después va el pulmón y también las costillas después posteriores. Voluntario. Doctora, ¿podría ser a la escápula? Ya, ¿cómo así? Porque está en posición anteroposterior. Entonces, si yo tengo las escápulas metidas acá, voy a pensar que la pleura está engrosada y no es así, ¿no? Y mire esta clavícula cómo se ha metido, entonces tengo interposición de estructuras. Entonces es lo que no debo poner, ¿no? Cuando yo pongo las manos a los costados o como dice su compañera, sino de la taza o de la tetera, entonces no voy a interferir con mi placa, pero ¿qué tal agarro? Me muevo y pongo mi mano adelante, ¿no? Está interfiriendo, ¿no es cierto? En este caso está la clavícula y la escápula, ¿sí? Acá tengo interposición de estructuras. No, está bien sacado. Las escápulas, ¿sí? Otro criterio de calidad es la penetración. ¿Cómo digo que una placa está bien penetrada o no? Carlos Crispín. Sí, doctora. La columna y la columna debe ser visible por detrás del corazón. Visible. Ya. Entonces, cuando yo hablo de penetración, debe haber un buen contraste entre los tonos de grises, blancos y negros, ¿sí? Entonces, detrás del corazón debo haber, como ha dicho su compañero, los cuerpos vertebrales. Al menos los cuerpos, ¿no? La apófisis la tengo que ver dentro de los 3 primeros cuerpos vertebrales dorsales, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo que ver? Aparte de ver la columna, tengo que ver los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, si veo eso, recién digo que está bien penetrada.
Sí, pero ¿qué tal? Como en este caso, la veo negra. Tiene mucho KB. Hemos dicho que cuando hay mucho KB se va a disminuir los contrastes, entonces va a perder esos contrastes, ¿no es cierto? Y lo voy a ver todo quemado, negro. Acá, ¿qué les parece esta plaquita? ¿Está bien penetrada o está muy penetrada? No está, Está no muy está bien Está muy penetrada. No, penetrada. No, no está. mucho no está KB. penetrado. Está Muy muy penetrada. penetrada. Está muy quemada. Me he pasado de KB, por eso veo mucho pulmón. Es más, este paciente debe tener una neumonía y ni le voy a ver. Sí, porque está muy quemada. ¿Sí? Esta placa, todo lo contrario, está subexpuesta. Mira, no hay columna, todo lo veo blanco, parece que tiene un patrón intersticial ahí y no tiene nada porque está subexpuesta. Luego hablamos de artefactos. Por ejemplo, en la anterior, acá tiene un artefacto, no hay una uña acá. Entonces han arañado la placa y así ha quedado, ¿sí? También puede ser de la misma placa donde afuera parece que hubiera un intersticial. ¿No ves adentro un intersticial? Miras afuera también. Entonces no existe, es un artefacto nada más, ¿sí? Entonces, para que una placa esté bien tomada, tengo que tener una clara diferenciación entre el hueso y el aire. Tiene que estar centrada. Primero que esté completa, ¿no? ¿Está completa? ¿Acá está completa? No. Miren, acá le falta pedacitos. Tiene que estar completa, tiene que estar bien centrada. Cuando equidista del borde, desde la apófisis espinosa hasta el borde de las clavículas, tiene que equidistar. Tiene que estar bien inspirada, ¿no es cierto? Cuento mis arcos costales anteriores o posteriores, ¿no? Generalmente el sexto arco costal debe llegar a nivel del diafragma. Tengo que estar bien penetrada, entonces tengo que ver ver bien los 4 cuerpos vertebrales dorsales con su apófisis espinosa y el resto tengo que ver a través del corazón o ver los grandes vasos. ¿Sí? No tengo que tener interposición de estructura, las escápulas deben estar fuera, ¿sí? No debe haber artefactos. ¿Por qué? Porque la señorita no se ha quitado su cadenita, porque la señorita no se ha amarrado el cabello, está acá, aparecen tractos acá, ¿no? O porque no se ha quitado el brasier, está el brasier puesto, ¿no? O porque el señorcito se ha hecho su piercing y ya no lo pueden sacar. Entonces, esas cosas tengo que tener en criterios de calidad. Entonces, como ustedes ya han visto criterios de calidad, mañana vamos a ver lectura de placa de rayos X y patología pulmonar, ¿no? Lo que ya hemos visto que debemos estudiar. Entonces, ya hemos introducido lo que son rayos X. Mañana continuamos, mañana a las 9 de la mañana. Si gustan más temprano me avisan. Y para terminar también antes. ¿Ya? Entonces, estudien por favor. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Mañana, doctora. Hasta mañana, chicos. Estudien, por favor. Tengo alumnos que han intervenido bien, tengo alumnos que llaman y no han contestado, pero tengo que estar calificando. Por favor, recupérense mañana. Nos vemos. Hasta luego, doctora.